La pregunta quema en el pecho, ¿verdad? Y no es una pregunta que uno haga en voz alta en la plaza del mercado, ni siquiera a los amigos más cercanos en un susurro. Es esa interrogante que aparece cuando se apaga la lámpara de aceite, cuando la oscuridad envuelve la habitación y te giras en el lecho esperando encontrar calor, pero solo encuentras una espalda fría, un muro de hielo invisible que separa tu espíritu del de ella. ¿Alguna vez has sentido que el silencio de tu esposa en la cama grita más fuerte que cualquier insulto que pudiera pronunciar? Ese momento, varón que me escuchas, no es solo un rechazo físico, es un terremoto espiritual que sacude los cimientos de tu identidad como hombre, como sacerdote de tu hogar y como hijo de Dios. ¿Qué ocurre realmente en las regiones celestiales cuando un hombre cristiano que busca honrar a Dios es rechazado sistemáticamente en la intimidad por su propia esposa? ¿Es solo cansancio de ella? ¿Es falta de deseo? ¿O hay un misterio oculto, una guerra espiritual silenciosa que el enemigo ha plantado justo en el centro de tu matrimonio para destruir tu autoestima y empujarte al abismo de la tentación? Hoy, en este video, traigo una revelación que te estaba buscando. No has llegado aquí por casualidad. El algoritmo no te trajo. Fue el Espíritu quien guió tu dedo para hacer clic, porque sabe que esta herida está sangrando y necesita ser cauterizada con la verdad. Lo que vas a descubrir hoy podría salvarte de caer en un pecado grave o de vivir en una amargura eterna. Vamos a desenterrar el misterio de lo que le sucede a tu alma y a tu conexión con el cielo cuando eres rechazado en la noche. No saltes ni un segundo, porque esta es la respuesta a las oraciones que has hecho llorando en el baño o conduciendo tu auto en soledad. Te prometo que al final de este video entenderás por qué te duele tanto y qué herramientas espirituales tienes para cambiar esta realidad, o al menos para que ese rechazo deje de definir quién eres. Antes de sumergirnos en este estudio bíblico profundo y en este manual de supervivencia espiritual, voy a contarte una historia. Una historia ocurrida en los tiempos antiguos, en las tierras de Canaán, sobre un hombre que vivió exactamente lo que tú estás viviendo. Su nombre no aparece en los pergaminos comunes, pero su dolor es el mismo que el tuyo. Lo que él descubrió en medio de su noche más oscura será la llave que abrirá tus cadenas hoy. Así que prepárate, respira hondo y comenta ahí abajo esta frase como un acto de fe. Dios restaura mi valor. Escríbelo ahora. Declara que tu valor no depende de nadie más que de Él. Y si aún no eres parte de esta familia de guerreros, suscríbete ahora mismo. El enemigo lucha para que estés solo, aislado y sin instrucción. Pero al suscribirte le estás diciendo, no pelearé solo nunca más. Quédate hasta el final, porque si te vas a mitad, te llevarás la herida abierta sin la medicina. Voy a comenzar con la historia. Simrán era un hombre respetado en las puertas de la ciudad de Siquem. Sus manos, callosas y fuertes, tenían la habilidad de tallar la piedra caliza con una precisión que hacía que los mercaderes pagaran el doble por sus obras. Era un proveedor incansable, un hombre que no se sentaba en consejo de malos, ni se dejaba ver en las tabernas donde el vino hacía perder la razón a los insensatos. Todo aquel que veía a Simrán caminar hacia su casa al atardecer, con el polvo del trabajo en su túnica y una cesta de higos frescos para su familia, pensaba, «He ahí un hombre bendecido». Pero las puertas de su casa guardaban un secreto que carcomía sus huesos como una enfermedad silenciosa. Su esposa, Ketura, una mujer de belleza notable y administradora hábil, había levantado un muro invisible alrededor de su lecho. No era un muro de piedra como los que Simrán construía, sino uno hecho de indiferencia y frialdad. Al principio fueron excusas, el cansancio de la crianza, el dolor de cabeza,
las preocupaciones del hogar. Simrán, hombre paciente y temeroso del Eterno, comprendía y esperaba, pero las semanas se convirtieron en lunas y las lunas en estaciones completas. La intimidad se había convertido en un recuerdo lejano, en una limosna que se entregaba de mala gana y con frialdad, dejando a Simrán sintiéndose más vacío que si no hubiera ocurrido nada. Una noche en particular, el calor del verano era sofocante. Simrán había terminado un trabajo arduo en la muralla norte y su cuerpo pedía descanso, pero su espíritu anhelaba conexión. Se lavó con cuidado, se perfumó con aceites modestos y entró en la recámara con el corazón latiendo con esperanza. Ketura estaba allí, cepillando su cabello a la luz de una vela, cuando Simrán se acercó y puso su mano suavemente sobre el hombro de ella. Ketura se tensó. No gritó, no insultó. Simplemente hizo un movimiento brusco para apartar su hombro y sopló la vela, dejando la habitación en completa oscuridad. «Estoy cansada, Simrán. Deja de molestar», dijo ella, con una voz que cortaba más que el cincel más afilado. Simrán se quedó paralizado en la oscuridad. No fue el rechazo al acto físico lo que le dolió, fue el desprecio. Se sintió como un mendigo pidiendo pan en su propia mesa. Se sintió sucio por tener deseos, se sintió pequeño, insignificante. Esa noche, Simrán salió de la habitación y subió a la azotea de su casa. Se tiró boca arriba mirando las estrellas, pero no podía orar. Sentía que el cielo era de bronce. Una voz susurrante, oscura y seductora comenzó a hablar en su mente. «¿Para qué te esfuerzas tanto, Simrán? Mira a los otros hombres. Tienen mujeres en la ciudad que darían todo por un hombre fuerte como tú. Tu esposa no te respeta. No eres un hombre de verdad para ella. Dios no se preocupa por tus necesidades». La amargura comenzó a echar raíces en su pecho. Durante los días siguientes, Simrán cambió. Ya no trabajaba con alegría. Su trato con Ketura se volvió áspero. Dejó de orar por ella y comenzó a mirarla con resentimiento. Y lo peor, sus ojos comenzaron a desviarse en el mercado. Una viuda joven que vendía telas le sonreía cada mañana, y Simrán, hambriento de afecto, comenzó a detenerse más tiempo del necesario en su puesto. El rechazo en su casa lo estaba empujando hacia el abismo del adulterio. Estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. Pero una tarde, mientras trabajaba furioso golpeando una piedra, ésta se partió mal y un fragmento le cortó la mano. La sangre brotó y el dolor físico lo despertó de su trance. Simrán cayó de rodillas allí mismo, en medio del polvo y la sangre, y gritó al cielo: «Señor, ¿por qué me has dado una mujer que me desprecia? ¿Por qué permites que mi lecho sea frío? Soy un hombre, no una piedra». Fue entonces cuando un anciano profeta que pasaba por allí, un hombre llamado Igal, se detuvo. Igal no le dijo palabras de consuelo barato. Lo miró a los ojos y le dijo: «Simrán, estás buscando beber agua de una cisterna rota. El rechazo de tu esposa es una herida, sí, pero tu reacción es tu perdición. Has dejado de ser el sacerdote para convertirte en un mendigo resentido. Mientras busques tu valor en la aceptación de ella, serás esclavo de su estado de ánimo. Dios te llamó a ser cabeza, no cola que se mueve según el viento». Simrán entendió que su lucha no era contra Ketura, sino contra un espíritu de rechazo que quería destruir su santidad. Esa noche volvió a casa, pero no buscó a Ketura en la cama. Se arrodilló al lado del lecho y comenzó a orar en voz alta, no pidiendo sexo, sino pidiendo la bendición de Dios sobre ella y sobre su propia hombría. Ketura, fingiendo dormir, escuchó cómo su esposo lloraba y peleaba una batalla espiritual por la casa.
Algo se rompió en el ambiente espiritual esa noche. Aunque la restauración total tardaría tiempo, Simrán había recuperado su corona antes de recuperar a su esposa. Ahora, querido amigo, quiero que te mires en el espejo de Simrán. Tú eres ese hombre. Quizás no tallas piedras, pero trabajas duro, provees, intentas ser fiel y sin embargo, llegas a casa y te encuentras con ese muro. Escúchame bien, el rechazo sexual en el matrimonio cristiano no es un tema trivial del que nadie habla. Es una de las armas preferidas de Satanás para desarmar a los guerreros de Dios. Cuando eres rechazado, el enemigo te susurra 3 mentiras mortales. No vales nada, nunca cambiará, y tienes derecho a buscarlo en otro lado. Hoy vengo a decirte, con la autoridad que me da la palabra, que debes detenerte. Si te sientes identificado con Simrán, si sientes que estás a punto de tirar la toalla o de caer en pecado por causa de esta frialdad, necesito que prestes toda tu atención. Lo que le pasó a Simrán fue un aviso. Él estuvo a punto de perder su destino por un plato de lentejas emocionales. Tú estás en esa misma encrucijada. El rechazo duele, quema y humilla, pero no tiene la última palabra sobre tu vida ni sobre tu masculinidad. Lo que vas a escuchar a continuación es el análisis espiritual de tu situación. No es psicología barata, es cirugía del alma. Vamos a entrar en la zona de corrección y enseñanza. Prepara tu corazón, porque puede que algunas cosas te duelan, pero te sanarán. Por favor, si alguna vez te has sentido como Simrán, comenta abajo: Dios es mi fuente, porque necesito saber que hay hombres valientes dispuestos a romper este ciclo hoy. No pauses el video, porque el Espíritu Santo va a empezar a hablarte directamente ahora mismo. Hermano mío, siéntate y escucha con el espíritu abierto. Lo que ocurre en tu espíritu cuando eres rechazado en la noche es devastador si no tienes la armadura puesta. Primero, hay un ataque directo a tu identidad. Dios diseñó al hombre con una necesidad de respeto y de conquista. En el contexto del matrimonio, la intimidad sexual es la consumación de esa unidad. Es el momento donde el hombre se siente validado, aceptado y uno con su mujer. Cuando ese momento es negado repetidamente, y peor aún, con frialdad o desdén, se produce una herida de castración espiritual. No es físico, es del alma. Empiezas a sentirte incapaz, poco atractivo y desechable. Y aquí es donde cometes el primer error grave que debemos corregir hoy: mendigar amor. Muchos hombres, ante el rechazo, se vuelven quejosos, llorones espiritualmente, o se enojan violentamente. Ambas reacciones son carnales y le dan derecho legal al enemigo sobre tu hogar. Si reaccionas con ira, confirmas en la mente de tu esposa que hace bien en alejarse de ti. Si reaccionas mendigando y dando lástima, matas el respeto que ella podría sentir por ti. El varón de Dios no mendiga. El varón de Dios se posiciona. El problema de fondo, y quiero que seas honesto contigo mismo, es que has puesto a tu esposa en el trono que le pertenece a Dios. Has hecho de la intimidad sexual tu fuente principal de gozo y paz. Y cuando esa fuente se seca, tu mundo se derrumba. Eso se llama idolatría. Sí, es duro escucharlo. Pero mientras tu estabilidad emocional dependa de si ella te dice sí o no esta noche, eres un esclavo, no un líder. El diablo usa ese rechazo para crear una puerta de amargura. La Biblia nos advierte en Hebreos que no brote ninguna raíz de amargura. Cuando te acuestas rechazado y permites que la mente maquine venganza o autocompasión, estás regando esa raíz. Y una raíz de amargura contamina todo: tu trabajo, tu relación con tus hijos y sobre todo, tu oración. La Biblia dice en 1 Pedro que tratemos a las esposas con honor para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Pero esto funciona en ambos sentidos. Si tú guardas rencor contra ella por el rechazo, tus oraciones están estorbadas. Estás orando al techo. Tienes que liberarte de la culpa. Quizás piensas:
¿Qué estoy haciendo mal? ¿Soy feo? ¿Soy aburrido? Escucha, muchas veces el rechazo de ella no tiene nada que ver contigo, sino con sus propias heridas, sus hormonas, su cansancio o sus propias ataduras espirituales. Pero tú, al tomarlo personal, te cargas con un peso que no es tuyo. Deja de asumir la culpa de todo. Ahora quiero pedirte algo muy importante. Quiero que comentes abajo una experiencia personal, brevemente, si te animas. Algo como, he sentido ese frío y me ha costado orar. Al hacerlo, rompes el silencio del diablo. El enemigo quiere que pienses que eres el único hombre en el mundo que pasa por esto, que todos los demás tienen vidas íntimas perfectas. Es mentira. Al comentar, te unes a un ejército de hombres que están sanando. Hazlo por fe y quédate porque ahora te daré el mapa para salir de este desierto. Para entender esto con mayor profundidad, miremos a un personaje bíblico que vivió el rechazo en su máxima expresión, aunque de una forma diferente, el profeta Oseas. Dios le mandó casarse con Gomer, una mujer que lo rechazaría no solo en el lecho, sino que se iría con otros hombres. Imagina el dolor de Oseas. Él era un hombre de Dios, un profeta, alguien que escuchaba la voz del Altísimo, y sin embargo, en su propia casa era despreciado y abandonado. ¿Por qué Dios permitió esto? Para mostrarle a Oseas y a nosotros cómo se siente el corazón de Dios cuando su pueblo lo rechaza. Oseas no se divorció, no la mató, no la insultó. Él la sedujo de nuevo, la llevó al desierto y habló a su corazón. Oseas entendió que el problema de Gomer era espiritual. Ella buscaba amantes porque estaba vacía, igual que quizás tu esposa te rechaza porque está vacía, seca o herida, y no sabe cómo conectarse. Oseas no buscó su valor en Gomer. Él obedeció a Dios. Tu vida, varón, debe reflejar la de Cristo. La Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? A veces la iglesia es infiel, fría, apática, rechaza su presencia. ¿Y Cristo deja de ser Dios? ¿Cristo se deprime? No. Él permanece fiel. Él sigue proveyendo, sigue amando, sigue esperando. Tú estás llamado a ese nivel de amor sobrenatural. Es injusto, sí. Humanamente es imposible, sí. Pero tienes el Espíritu Santo. En este tiempo moderno, vemos una epidemia de hombres solitarios dentro del matrimonio. Hombres de 40, 50, 60 años que viven como compañeros de piso con sus esposas. El mundo te dice, divórciate, búscate una más joven, búscate una amante. Pero la palabra te dice, permanece, sé un muro, sé un sacerdote. Mira lo que está pasando en el mundo hoy. La destrucción de la familia es la agenda número 1 de las tinieblas. Si logran enfriar el lecho matrimonial, logran enfriar la iglesia. Porque un hombre frustrado y rechazado es un hombre débil espiritualmente. Por eso te felicito por estar aquí, consumiendo este alimento sólido, en lugar de estar viendo basura en internet que solo aumentaría tu lujuria y tu frustración. Ahora, quiero que hagas un acto profético. Busca la historia de Oseas. Esta semana léela. Y quiero que comentes tu edad ahí abajo. Escribe, tengo tu edad, años, y decido ser fiel. Hay un poder cuando declaramos nuestra madurez y nuestra decisión de santidad. Hazlo ahora, mientras seguimos avanzando hacia la ciencia detrás de este dolor. Profundicemos aún más. ¿Sabías que la ciencia ha demostrado que el rechazo social y emocional activa las mismas áreas del cerebro que el dolor físico? Cuando tu esposa te rechaza en la intimidad, tu cerebro registra un golpe real. No es imaginación. Se liberan hormonas de estrés como el cortisol y disminuyen la oxitocina y la dopamina, que son las hormonas del vínculo y el placer. Esto te pone en un estado de alerta o peligro. Por eso te sientes ansioso, irritable o deprimido.
Tu cuerpo está reaccionando a un trauma, pero aquí viene la revelación espiritual superior. Satanás conoce esta biología. Él sabe que si te mantiene en estado de rechazo, tu sistema de defensa espiritual baja. Un hombre con el cortisol alto y el corazón roto es menos propenso a adorar, menos propenso a leer la Biblia y más propenso a caer en vicios para buscar un alivio rápido, pornografía, alcohol, comida. El rechazo es la estrategia para debilitar al guerrero. Entonces, ¿cuál es el manual de instrucciones espirituales para esto? Presta atención, esto es vital. 1. Rompe el acuerdo con el rechazo. Deja de decirte a ti mismo, soy un perdedor. Mírate al espejo y di, soy amado por Dios, soy hijo del Rey, mi valor fue pagado con sangre de Cristo. 2. Ayuna por tu esposa. En lugar de pelear con ella, pelea por ella. El ayuno rompe yugos que la discusión no puede tocar. Tal vez hay un espíritu de frigidez o de trauma en ella que solo sale con ayuno y oración. 3. Siembra sin esperar cosecha inmediata. Empieza a servirla, a amarla, a escucharla sin la intención oculta de tener sexo al final del día. Las mujeres huelen la agenda oculta. Cuando ella vea que la amas incondicionalmente, el muro empezará a caer. Pero esto requiere una paciencia de acero, la paciencia de un santo. Es crucial que entiendas que has encontrado este video hoy porque Dios te está llamando a subir de nivel. Ya no eres un niño que llora por un juguete. Eres un general que está aprendiendo a conquistar una ciudad sin derramar sangre. Quiero pedirte, por favor, un pequeño gesto. Si sientes que Dios te está hablando, escribe en los comentarios, ya estoy suscrito. Ver esos comentarios me llena de alegría porque sé que no estoy predicando al aire, sino a corazones vivos que laten y luchan. Y si no lo estás, presiona ese botón negro ahora. Únete a la resistencia, no dejes que el diablo te aísle. Vamos a ver qué dice la Escritura de manera directa sobre esto. En 1 Corintios 7, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí está la clave, para que no os tiente Satanás. La falta de intimidad no es neutra, es un terreno de tentación demoníaca. La Biblia reconoce que cuando te niegan el lecho, Satanás gana una ventaja. Pero nota que dice mutuo consentimiento. No puedes obligarla. La violación o la coerción no existen en el reino de Dios. Entonces, ¿qué haces si ella no consiente? Te refugias en la segunda parte, la oración. Tienes que convertir esa energía sexual frustrada en energía de intercesión. Yo recuerdo una etapa en mi vida, hace muchos años, donde pasé por un desierto similar. Me sentía invisible en mi propia casa. El dolor era tan agudo que pensé en irme, pero una noche el Señor me dijo: ¿me amas a mí más que al placer? Fue una daga en el corazón. Entendí que mi satisfacción debía venir de Él. Empecé a usar esas noches de soledad para estudiar la palabra, para escribir, para orar por otros hombres. Y, curiosamente, cuando dejé de presionar y empecé a santificarme, la atmósfera en mi casa cambió. No fue de la noche a la mañana, pero la restauración llegó. Dios es fiel, hermano. Dios no te ha olvidado en esa cama fría. Él está allí contigo, esperando que le hables a Él en lugar de mirar al techo con rabia. Si perseveras, si mantienes tus manos limpias y tu corazón puro en medio de esta prueba, recibirás la corona de la vida. Eres un guerrero. No dejes que el rechazo defina tu final. Tu historia no termina en una noche fría, termina en victoria. Has llegado hasta el final, y eso demuestra que tienes un espíritu diferente, un espíritu de Caleb.
que no teme a los gigantes. Te felicito, varón esforzado y valiente. No cualquiera aguanta esta verdad. Eres valioso para Dios y eres vital para este canal. Quiero pedirte un último favor, y es el más importante. Comenta tu nombre completo abajo. Quiero orar por ti, con nombre y apellido, en mis vigilias. Quiero presentar tu caso ante el tribunal del cielo y pedirle al Padre que rompa el espíritu de rechazo en tu vida y restaure el fuego en tu hogar. Y escucha bien. Satanás odia este video. Odia que se hable de esto y que los hombres sean liberados de la culpa y la amargura. Por eso te va a poner pereza o vergüenza para compartirlo. No le hagas caso. Comparte este video ahora mismo en tu WhatsApp, en tu grupo de hombres, en tu Facebook. Quizás hay un hermano, un primo, un amigo que está a punto de cometer adulterio hoy porque se siente rechazado. Y este video puede salvar su matrimonio. Sé un instrumento de luz. Hazlo ahora. Vamos a orar. Padre amado, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, presento a este hijo tuyo que ha escuchado hasta aquí. Tú conoces sus noches de soledad. Tú has contado sus lágrimas en la almohada. Señor, reprendo ahora mismo todo espíritu de rechazo, toda frialdad demoníaca que se ha instalado en su matrimonio. Sano su corazón de la herida de la humillación. Dale fuerzas de búfalo, unge su cabeza con aceite fresco, que su valía venga de ti. Restaura la intimidad en su hogar, pero primero restaura la intimidad contigo. Que no caiga en tentación, líbralo del mal y de la mujer extraña. Lo declaro libre de amargura y lleno de tu paz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estoy orgulloso de ti. Nos vemos en la próxima batalla. Shalom.